Estamos con Alfredo González, director de programas de Oxfam México. Alfredo, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por acompañarnos en este sexto seminario, Desigualdad y Corrupción, el Estado bajo captura. Alfredo, ¿por qué hablar hoy de desigualdad y corrupción? Podemos pensar a veces que esta relación no necesariamente es pues directa, ¿no? O de fuera se puede suponer que es una relación un poco rara incluso, ¿no? ¿Por qué vale la pena hoy hablar de esta relación entre desigualdad y corrupción? Muchísimas gracias por la invitación. La desigualdad, sobre todo la desigualdad extrema, está asociada a concentración de riqueza y el efecto que ésta tiene en la concentración del poder político, de la influencia. Y es precisamente por la corrupción la que genera condiciones mediante las cuales las personas que tienen mayor influencia, gracias a esa concentración de riqueza, pueden perpetuar su situación de privilegio. Y los efectos de esas acciones, a su vez, no solamente les benefician a estas personas que tienen poder e influencias, sino también terminan afectando a una mayoría de personas, porque las políticas públicas en las que estas personas influyen les favorecen a ellas y no a la mayoría de las personas. Ahí está la relación, claro, digamos. Desde esta perspectiva, hoy en México hay un ambiente, podríamos decir un ambiente caldeado, hay un desánimo, hay un cierto dolor, ¿no? de la sociedad mexicana por tantos casos de corrupción que hemos visto, que se han hecho públicos, que se han denunciado y que han quedado impunes y que todavía hoy son impunes, ¿no? Entonces, desde esta óptica, desde esta coyuntura en la que el Sistema Nacional Anticorrupción se ha aprobado en sus leyes y que ahora se pretende implementar, ¿qué retos ven ustedes desde Oxfam en este sentido en materia de corrupción, en materia del combate a la impunidad, ¿no? Y pues sí, de cara a lo que viene en esta materia del Sistema Nacional Anticorrupción, en fin, ¿no? Bueno, yo vería dos retos principales. Uno que tiene que ver específicamente con el sistema y otro que tiene que ver con una perspectiva más amplia. El primero es, por supuesto, el sistema está generando, la construcción del sistema está generando muchas expectativas y es representa la coordinación de muchas cosas, de muchas instituciones, y es algo que va a arrancar de poco a poco, que va a tomar tiempo. Entonces necesitamos manejar las expectativas de lo que va a generar, de las posibilidades que tiene y en qué tiempos vamos a poder ver su efectividad. Hay temas muy concretos, inmediatos, que tienen que ver con la, digamos, la designación de personajes, de funcionarios clave en instituciones que son fundamentales para que el sistema funcione. Y eso es lo más inmediato, el reto es encontrar a las personas idóneas para generar credibilidad de entrada y después buen funcionamiento conforme se desarrolla el sistema. Entonces, ese es como el primer grupo de retos. El segundo grupo de retos tiene que ver con la manera en la que entendemos o pensamos en la corrupción. La corrupción no es una enfermedad que se puede curar con una píldora. No es una enfermedad que vamos a curar con instituciones que emulen a instituciones que existen en otros países donde nuestras mediciones nos dicen que hay poca corrupción. La corrupción ya estaba ahí cuando llegamos, está naturalizada en cierta medida, en distintas medidas, en distintos contextos, y hay que entenderla desde distintas perspectivas, justamente por eso, no solamente desde una perspectiva jurídica, legal, económica, sino también sociológica. Y hay que entender que el combate a la corrupción en los países que han sido más exitosos en los últimos años tiene que ver no solamente, en muchos casos sí, pero no solamente con el establecimiento de cierto tipo de instituciones, sino también con otras cosas.
Los países que fueron exitosos en los últimos 20 años en la disminución de su corrupción, algunos eran ya democracias consolidadas, pero otros no. Entonces el régimen político importa, Claro. pero no es lo único que importa. En algunos casos fueron las élites políticas, los políticos, quienes se pusieron como propósito el combate frontal a ella, en otros no. En otros, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la disminución de la corrupción vía denuncias de casos significativos, etc. En otros se sumó la sociedad civil de manera muy importante. En ningún caso hubo una receta, hubo una bala de plata, pero en todos los casos hubo un potencial, se desató un potencial muy, muy importante de combate a la desigualdad. Entonces, el otro reto, para resumir, es pensar que el Sistema Nacional Anticorrupción es muy importante, pero no es lo único que debemos estar viendo. Necesitamos estar viendo el papel de otros actores, de otros ámbitos de la sociedad que complementen este esfuerzo, ¿no? Sí, y a eso iba yo. Sí. De ahí yo genero dos cuestiones. La primera es, si debemos, como se ha dicho, ¿no? Si debemos bajar estas expectativas respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, entonces, ¿qué debemos esperar los mexicanos? Eso es lo primero, ¿no? O sea, ¿qué sí debemos esperar y para cuándo, ¿no? Es como lo primero. Y lo segundo es, nos ofreciste una serie de datos muy interesantes. Me quedo con el dato del crecimiento exorbitante de la riqueza de los que más tienen, y me quedo también con la disminución del patrimonio de quienes menos tienen. Ante este panorama, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué nos toca hacer si únicamente, bueno, si más bien, si tenemos que salir de esta mirada institucional o mirada o nuestro enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción y ver, como dice, ¿no? la fotografía más amplia, ¿no? ¿Qué nos toca hacer en ese sentido para paliar de alguna manera esta desigualdad, ¿no? Y la primera cuestión, que es pues lo que ya te platicaba, ¿no? Sí, bueno, lo que diría es, nos toca hacer todo lo que acabamos de decir. No debemos bajar las expectativas con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, al contrario, debemos ser muy, muy, muy ambiciosas, muy ambiciosos. Debemos exigirle todo aquello que hemos soñado que nos puede dar. Simplemente tenemos que manejar las expectativas públicas con respecto a los tiempos en los cuales nos puede empezar a rendir resultados concretos, visibles no solamente en avances de construcción institucional, de consolidación del sistema, sino en avances que podamos reportar a la sociedad en general y que le genere a su vez confianza de que vamos por un buen camino. Entonces, manejar las expectativas, pero no bajarlas, eso es muy importante. Y por otro lado, sí, no solamente, no desviar la mirada del Sistema Nacional Anticorrupción, de hecho hay que concentrarla, pero junto con otras cosas, ¿no? Hay que ser muy ambiciosos, nos toca ser muy ambiciosas en este momento, ¿no? ¿Y dónde más tenemos que poner la mirada? Tenemos que poner la mirada en abrir la conversación a más personas y más actores. Tenemos que abrir esta conversación a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que están dispuestos y que tienen la libertad y la independencia para discutir de una manera abierta sobre estos temas, para difundirlos, pero también para cuestionarlos. Necesitamos estimular el periodismo de investigación para que sepamos más cosas, con más detalles, más frecuentemente, para que podamos rastrear casos grandes de corrupción. Entonces necesitamos estimular ese tipo de cosas en los medios de comunicación. En la sociedad civil necesitamos invitar a todos, a todas. Es una de las razones por las cuales Oxfam está aquí. Oxfam no está solo, Oxfam trabaja en 20 países, tiene oficinas en 20 países, trabaja en más de 90 países del mundo, representa una red de organizaciones internacionales también, pero en México tiene una red muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos participando aquí, estamos participando también con nuestra red de organizaciones. Y lo que queremos es promover espacios para que más organizaciones estén en estas conversaciones.
Eso es algo que hay que hacer también. Y hay que tener la mirada puesta en nuestras élites políticas, en nuestros y nuestras políticas. Les toca, más allá del Sistema Nacional Anticorrupción, les toca mandar la señal de que van en serio, de que esto es importante para ellas y ellos, para el país. Y por último, tenemos que pensar en los elementos de contexto más amplio, que son, por supuesto, seguir trabajando de manera puntual en mejorar las condiciones de desarrollo de todos los niveles de ingreso, de todos los grupos de población, porque eso estimula sus posibilidades para enterarse, nuestras posibilidades de todas y todos para enterarnos, para saber, para preguntar, para debatir, para estar atentos a los asuntos que nos competen a todos. Entonces es una mirada amplia. No nos enfoquemos solamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, sí pongámosle mucha de nuestra atención, pero no toda. Hay que poner la atención a estas otras cosas que, como dije antes, en otros países, en países que han sido exitosos en el combate a la corrupción, sin seguir recetas, este tipo de elementos han jugado, digamos, más o menos un papel importante, juntos en distintas combinaciones. Claro. Alfredo, ya por último, muy brevemente, ¿puede ofrecer Oxfam a esta sociedad mexicana en esta coyuntura, a esta sociedad que ve gobernadores escaparse de la ley con miles de millones de pesos, a esta sociedad que ve la corrupción en la calle, que tiene que dar mordida en algún momento, o que da mordida en algún momento para zafarse de algún problema legal? ¿Qué mensaje tiene Oxfam México en esta materia, en la materia del combate a la corrupción, en el combate a la impunidad, en la rendición de cuentas, en la promoción de la transparencia? Yo creo que el principal mensaje es que si queremos tener mejores condiciones de vida, necesitamos combatir la corrupción no solamente